Hola, muy buenas tardes. Estamos en vivo. Estamos transmitiendo tanto por la plataforma en Zoom como por la cuenta de Medianálisis en Facebook. Mi nombre es Andrés Cañizales. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que estamos realizando como parte de las actividades que realiza el Observatorio Venezolano de Fake News, que es una de las iniciativas de Medianálisis. Nosotros el día de hoy vamos a seguir abordando esa interacción que ha habido en Venezuela entre el periodismo y las noticias falsas. Hemos venido haciendo una serie de conversaciones, de eventos para abordar cómo el periodismo está tratando las noticias falsas, cuáles son esas noticias falsas que rodean la pandemia de la COVID que han estado circulando. Y pues nos pareció importante tener a dos colegas, tanto a Georgette Saejar como a María Ángel Durán. Ambas están llevando adelante experiencias que tienen que ver con fact-checking, verificación, comprobación de los hechos como una herramienta periodística. Georgette en la unidad de fact-checking de El Diario, y María Ángel, quien ha estado también colaborando con el observatorio, es la coordinadora de cotejo.info, que es el primer medio de fact-checking en Venezuela, también una iniciativa de Medianálisis. Pues buenas tardes a ambas, les doy la más cordial bienvenida, así como el público que nos acompaña a esta hora. Les recordamos que estamos tanto acá en la sala de Zoom como en una transmisión que estamos haciendo por Facebook. Buenas tardes, María Ángel. Buenas tardes, Georgette. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación a este foro. Buenas tardes, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar y bueno, contar un poco de la experiencia de cómo ha sido todo este trabajo de fact-checking en tiempos de pandemia. Bueno, comencemos. Vamos a tener la siguiente, digamos, dinámica en esta conversación. No solamente yo les puedo hacer preguntas, vamos también a comentar preguntas o comentarios que nos haga el público, y también se pueden hacer preguntas entre ustedes. Yo voy a hacer algunas preguntas donde voy a esperar que cada una me dé su opinión, su respuesta, pero cabe la posibilidad que nos interrumpamos, que conversemos, ¿no? Que no sea algo tan formal. Comenzando, digamos, con el tema de la pandemia, me parece interesante saber cómo este tiempo en pandemia también les ha cambiado a ustedes la vida personal, periodística. Antes de que existiera la pandemia y que ese fuera un tema recurrente en los trabajos periodísticos, ¿a qué te dedicabas tú, Georgette? ¿De qué escribías tú, María Ángel, antes de que hubiese pandemia en Venezuela? Bueno, normalmente al inicio se escribía mucho sobre, más que todo, de la situación actual en Venezuela, política, económica, también internacional, todos los problemas también que afectaban directamente al país. Entonces, con la pandemia, todo cambió drásticamente y se enfocó en todo lo respectivo a lo que es los contagios, cuando se reportaron los primeros contagios en el país, y eso además que el trabajo cambió totalmente, ya no trabajamos en la oficina, empezamos a trabajar desde casa. Esa dinámica hizo que el trabajo fuera un poco distinto y bueno, como colocar más esfuerzo porque además de la preocupación de la pandemia que se registraba en el país, tenemos que seguir trabajando. De allí también surge todo este tema de las noticias falsas que empezaron a circular como agua por las redes sociales y a través de las plataformas de mensajería, y surge la preocupación de no podemos dejar que estas noticias se sigan propagando cuando no han sido verificadas, y ahí empieza el trabajo de vamos a verificar cada una de las noticias que van surgiendo respecto al origen del coronavirus, respecto
a supuestas curas y todo este tipo de información que empezó a circular. Bueno, ahí cambió todo drásticamente el enfoque, del trabajo que estaba realizando en el diario. Bueno, en mi caso la pandemia para mí representó la oportunidad de volver al periodismo, porque yo estaba alejada del periodismo, estaba en plenos planes y procesos de migración. Con la llegada de la pandemia, pues me quedé varada acá en Venezuela y transcurrieron unos meses de estar sin hacer nada, sin generar, hasta que yo dije, bueno, debo buscar una oportunidad y regresar a hacer lo que me gusta, que es el periodismo, y bueno, la vida me puso por delante a Andrés Cañizales con todo este proyecto de la página web cotejo.info que ya tenía años andando, y bueno, donde necesitaban a alguien que se encargara de la coordinación y la edición de textos, pues. Entonces allí, claro, sí, eh, hubo un cambio de dinámica en la forma de hacer periodismo, porque esto es completamente distinto a lo que hacía en mis años de reportera, que los viví durante 11 años en el diario El Impulso, acá en Barquisimeto. Luego que salí de allí en el 2017, estuve 3 meses como corresponsal en El Pitazo, de la mano de mi colega Keren Torres, y bueno, una vez que se cerró esa participación allí, pues estuve completamente alejada del periodismo hasta julio del año pasado, cuando comencé esta labor del periodismo de verificación con cotejo.info. Perdone, hay algunas diferencias, digamos, en los enfoques que hace el diario con Georgette y lo que hace María Ángel con Cotejo. Ya de lo que ellas han comentado, pues el enfoque de Georgette está centrado en ver un poco cuál es eso que circula, cuáles son esas noticias falsas que circulan por las redes sociales en torno a la pandemia y pues verificar la veracidad de tales mensajes que circulan profusamente actualmente en las redes sociales. En el caso de María Ángel, el enfoque que le ha dado Cotejo a su trabajo es verificar el discurso público. Y también ha habido mucho discurso público sobre el coronavirus, ha habido una cantidad de mensajes oficiales en un sentido o en otro sobre la pandemia, sobre remedios milagrosos, sobre vacunación, etcétera. Entonces aquí estamos con dos métodos, dos aproximaciones que se complementan. En el caso de ustedes, Georgette, en el diario, el trabajo que ustedes vienen realizando, ¿cuál ha sido, a tu modo de ver, el trabajo, o perdón, el tema que mayor impacto había generado y que lo abordaron precisamente por ser una noticia falsa que estaba circulando con mucha fuerza? ¿Cuál es ese tema que les pareció a ustedes que era indispensable contrastar? En realidad han sido varios temas los que han circulado y que hemos desmentido, que han generado bastante impacto. Una es la que mencionas, la cura milagrosa, que se decía que es un remedio que iba a curar el coronavirus. Entonces, tuvimos que desmentir de mano de las fuentes oficiales, la Organización Mundial de Salud, cuál es de verdad el panorama en torno a la cura del coronavirus. No hay cura del coronavirus actualmente, sino que aunque existen algunos remedios naturales que puedan calmar o aliviar algunos síntomas, no existen nada que esté comprobado totalmente que pueda ayudar al virus. Entonces, eso sí causó bastante impacto y lo desmentimos en el diario sobre esa cura, tanto esa como otras, como la cura del eucalipto, tomar agua con ajo, todo ese tipo de cosas se difundieron mucho en las redes sociales y en las plataformas de mensajería. La abordamos también en un trabajo amplio que hicimos al inicio de la pandemia. A los pocos meses realizamos un trabajo donde recopilamos 51 fake news sobre el
el coronavirus en el mundo, 51 fake news que se habían difundido en el mundo. Entonces ahí hicimos una recopilación de todas estas noticias falsas que incluían imágenes que estaban sacadas de contexto, incluían videos también, que eran videos antiguos, no eran videos que estaban, que habían sido durante la pandemia. También sobre el origen de la pandemia, hubieron muchísimas especulaciones sobre, no, que era algo que que lo habían predicho desde hace mucho tiempo, cosa que es totalmente falsa. Entonces todo este tipo de cosas lo englobamos en un gran trabajo donde colocamos todas estas desinformaciones que estaban circulando. Y en el caso, María Ángel, en el caso de cotejo, ¿cuál te parece a ti que fue como un tema, podemos decir, el desmentido más relevante que se haya hecho en torno a la pandemia? Bueno, pienso que en cotejo, como ya tú lo explicaste, nos dedicamos a fijar la lupa sobre el discurso público. Entonces, lamentablemente en Venezuela la desinformación muchas veces viene también de parte de los funcionarios del gobierno y también algunos voceros de oposición. Pero haciendo una revisión de todo lo que hemos hecho en este año de pandemia, noté que el fuerte o lo que más ha causado impacto y que ha tenido mayor desmentido en los trabajos que hemos publicado en la web son las cifras. Bien sea cuando sale algún funcionario del gobierno como Jorge Rodríguez a decir que en Venezuela se aplican más pruebas por millón de habitantes en todo el continente, o que hay un mayor número de camas hospitalarias, o cuando dicen que tenemos la menor cifra de muertes. Entonces, esos son trabajos de análisis de datos que se han realizado en cotejo y que arrojan que es mentira en muchos casos o media verdad. La mayoría de los trabajos que hemos realizado de análisis del discurso público en cotejo vinculados a la pandemia nos indican que nos movemos en el país entre medias verdades. Porque bueno, como todos sabemos, hay opacidad de cifras, se están llevando algunas organizaciones datas que son extraoficiales, entonces eso hace muy difícil incluso el trabajo para nosotros de verificación de este tipo de datos o de este tipo de afirmaciones que dan los voceros del gobierno. En el caso del diario, Georgette, ¿tú trabajas sola o trabajas con otros colegas haciendo este trabajo de verificación? No, trabajo con otros colegas ahí en el diario. Somos un equipo completo, cada uno tiene también la habilidad de poder realizar fact-checking. Entonces, aunque yo era la encargada como principal de hacer este tipo de trabajos, cuando hay mucho y además surgen otros temas, siempre están otros redactores que también ayudan en esta labor y desenvuelven trabajos de fact-checking. Bueno, en el caso de cotejo, pues sí sabemos y puedes comentar, María Ángel, que también es un equipo que no está todo físicamente, pero que está permanentemente en una dinámica para poder ir verificando, ir contrastando estos temas, ¿no? Sí, somos un equipo de 6 periodistas que estamos constantemente evaluando qué cotejos podemos realizar o qué trabajos del tipo de periodismo de datos podemos llevar a cabo. Nosotros semanalmente, los días miércoles, tenemos un encuentro virtual a través de un chat de WhatsApp en el que está todo el equipo allí, por allí conversamos y detectamos las frases. Hay todo un procedimiento que se realiza para poder llevar a cabo los trabajos. Estos requieren tiempo, se realizan en una semana, en 15 días, a veces 3 semanas, dependiendo de el tiempo y la investigación que lleve a cabo cada uno de los periodistas. Y bueno, como les digo, es un proceso riguroso en el que primero se detecta la posible frase que vamos a cotejar, y a la par que se detecta, se hace como un proceso de documentación previo en el cual se revisa si hay data que pueda soportar esta frase que está diciendo el funcionario o desmentirla.
o que nos arroje que sea una media verdad. En el caso del trabajo que hacen, que hacen ambas, cada una con las particularidades que hemos venido mencionando, podríamos decir que ha habido en estos meses como dos momentos o dos temas predominantes. Un primer tema que tenía que ver con el surgimiento, la aparición de la pandemia, y luego se ha convertido en un tema fuerte toda la discusión sobre la vacunación, no ya sobre que nos vacunemos o no en Venezuela, que sería un asunto prioritario, sino en términos a las noticias falsas, la desinformación, los bulos que rodean al tema de la vacunación. ¿Podríamos pensar que hay como dos grandes momentos en este año? Sí, correcto. Hubieron como dos olas de desinformación. Al inicio fue sobre el origen sobre el origen, la cantidad de casos y todo lo referente a la pandemia, y luego vino lo de la creación de las vacunas, que tan efectivas eran, luego que las vacunas podrían causar cierto tipo de patologías que podrían generar la muerte de la persona. Todo ese tipo de desinformación empezó a circular en las redes y bueno, le causaron un gran impacto en la población porque genera miedo, genera esa zozobra y esas dudas de me vacuno o no me vacuno, por lo que resulta de suma importancia poder desmentir con base de lo que han dicho las organizaciones de salud, entonces para poder llegar a las personas y decir, no, mira, esto no es así y esto es así. Porque, ejemplo, en unos trabajos que realizamos sobre experiencia de algunos venezolanos que se vacunaron en Estados Unidos, una doctora comenta que aunque hay disponibilidad de vacunas en algunos hospitales de allá, hay personas que no se vacunan por miedo. O sea, hay disponibilidad, pero hay muchas personas que no están asistiendo a las jornadas de vacunación por eso mismo, por el miedo y el temor, por todas las teorías conspirativas que han surgido en torno a estas vacunas. Y también está la otra parte de las cifras falsas, como bien comenta mi colega, las cifras falsas que pueden ser emitidas por voceros del régimen venezolano. Entonces, eso también causa como opacidad en la información veraz de lo que se acá en Venezuela. Recientemente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, él comentó que el 90% del personal de salud había sido vacunado. Entonces, una colega realizó la verificación de este trabajo y se llegó a la conclusión de que era falso porque no, según los datos ofrecidos por algunas ONG que se han dedicado a, a estimar las cifras de tanto de fallecidos del personal médico y este tipo de información, dijeron que no, que se estima que alrededor del 30-35% es el personal médico que ha sido vacunado en realidad. Entonces, este tipo de desinformación es muy importante aclararlo para no generar más eh, desinformación en torno a las vacunas. En el caso de Cotejo, sí, ciertamente se nota que se ha dado como una evolución en los temas que han sido objeto de desinformación. Antes incluso de la llegada de la pandemia ya se habían publicado trabajos en los que se evaluaba la preparación del país frente a la posible llegada de la pandemia. Tenemos por allí en la web un cotejo al ministro donde él declaró en febrero que el país estaba listo y preparado para cualquier contingencia. Entonces ese cotejo arrojó que era una media verdad en ese momento por el tema de la crisis que hay en el sector salud, que ya era conocido y que se agudizó con todo este tema de la pandemia. Luego pasamos a la desinformación sobre el tratamiento, luego con el tema de las cifras, como ya le mencionamos, y finalmente llegamos al tema de las vacunas. Allí se ha dado digamos, un foco importante de la desinformación porque en el país no hay información sobre un plan de vacunación, hay inconsistencias en las cifras de lo que se dice que ha llegado y no se sabe cuántas personas se han vacunado con la primera dosis o con la segunda dosis.
no sabemos realmente prácticamente nada. Y a la par de estos temas vinculados con la salud y la pandemia directamente, se han dado otras informaciones que hemos verificado, como por ejemplo cuando nos dicen que Venezuela, decían en algún momento en mayo de 2020, que Venezuela era el único país del mundo que había aumentado salario en medio de la pandemia. Y esta verificación que se realizó en Cotejo nos arrojó que esto era mentira, porque así lo dijo el funcionario, el único país del mundo. Y entonces en el proceso de verificación que realizó el colega César Heredia, pues determinó que esto era mentira, porque había otro país lejano en Oceanía que había aumentado el salario. Entonces, bueno, esa es nuestra función. Acá hay una pregunta que va dirigida directamente a un comentario que hizo María Ángel. Pregunta el profesor Pablo Arapé. Saludos, ¿la media verdad no es una posverdad? Se pregunta él. La media verdad, para nosotros en Cotejo, utilizamos esa etiqueta o ese calificativo cuando no podemos verificar por completo una información. Es una verdad a medias de determinada frase o de determinado hecho cuando no existe un dato certero que la corrobore o que la desmienta la frase que esté diciendo el funcionario o lo que nosotros tomemos como objeto de análisis para los cotejos. Esta pregunta sí la formulo yo para ambas. ¿Cómo han podido cubrir la pandemia de la COVID en un país donde ya hemos ido viendo que no hay cifras oficiales, que en muchos casos los propios voceros oficiales desinforman, dan cifras que no son reales? ¿Cuáles son esas fuentes a las cuales ustedes como periodistas han apelado en estos últimos meses para darle cobertura a lo que acontece con el coronavirus? Hay varias organizaciones, hay varias ONG que, bueno, se han dedicado, como bien mencionaba, a dar cifras estimadas de ciertos casos en Venezuela, como lo es el Monitor Salud. Nosotros hemos trabajado bastante con esa fuente para poder dar datos certeros y datos un poco más reales respecto a la pandemia. Exactamente. Más o menos ese es el mismo método que utilizamos en Cotejo. Nos apoyamos en instituciones, en la revisión documental sobre cada tema y siempre se consigue información de parte de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de las cifras, utilizamos mucho un portal que se llama Worldometers, que allí colocan los datos o llevan en caliente todas las cifras vinculadas a la COVID-19 a nivel mundial. Básicamente con esas herramientas. Y siempre también procuramos comparar, digamos, lo que sucede en Venezuela con lo que sucede en otros países. Entonces allí por ejemplo, en el caso de la vacunación, vemos como en Venezuela no tenemos ningún tipo de información, como ya lo hemos dicho, pero en Colombia, en Ecuador, en Argentina, existen portales donde hay cualquier tipo de detalle sobre el proceso de vacunación que ellos están llevando a cabo. Dicen cuántas personas llevan la primera dosis, cuántas llevan la segunda dosis, en qué fase van de su plan de vacunación, etcétera. Pues a dónde pueden acudir los ciudadanos, o sea, cualquier tipo de información que para nosotros, pues en este momento es envidiable en el buen sentido de la palabra. Y en relación con lo que han hecho, nos han contado lo que han hecho. Les pregunto yo ahora, ¿qué cosas no han podido verificar, contrastar, cotejar, sí, que hayan circulado en el caso de las redes sociales o que haya dicho algún funcionario, pero que les haya sido a ustedes periodísticamente imposible
de contrastar. ¿Recuerdan algún caso? Aunque no me viene ahorita exactamente un caso a la mente, existen algunos discursos que, como dice mi compañera, son difíciles de corroborar si es verdad o es mentira como tal. Entonces, en el caso del día, colocamos la etiqueta dudoso en caso de no poder corroborarlo. Pero hay ciertas informaciones que al no poder corroborar es mejor no emitir ningún tipo de opinión por ser algún tema delicado, más que todo cuando hablamos de las cifras o desmentir la palabra de algún funcionario, eh, ¿cómo puedo decir? Algún funcionario pesado que pueda generar represalias, desmentir algo sin tener una base eh, que soporte ese desmentido. Yo pienso también que ha sido difícil cotejar o hacer una revisión precisa de la cifra de muertes por COVID. Hubo un momento entre febrero y marzo en el que se vio, digamos, en redes sociales olas de denuncias sobre la cantidad de personas que estaban falleciendo por esta enfermedad e incluso la cantidad de contagios. Precisamente esto es porque no hay, digamos, un acceso claro de los medios de comunicación hacia los centinelas, que son los centros banderas donde se están atendiendo este tipo de pacientes. Entonces, al no existir acceso a la información de cómo se está llevando a cabo la atención en estos lugares, es difícil hacer trabajos periodísticos que tengan una veracidad al 100%. Ustedes han mencionado en distintos momentos la experiencia de otros países. ¿Hay algunos medios, hay algunos trabajos periodísticos que ustedes hayan observado en otros países de América Latina que les parezca relevante y nos gustaría saber por qué? O sea, si hay algún medio o alguna línea de trabajo que les parezca que se esté realizando en otros contextos que deberíamos estar al tanto de eso, relacionado obviamente con la cobertura de la pandemia. Bueno, en los trabajos recientes que se han realizado para cotejo, he visto mucho, no de, digamos, no de América Latina, pero sí de Europa. En el caso de España, el país de España lleva como un mapa de calor actualizado sobre cómo va el proceso de vacunación en Latinoamérica. O sea, tienen un apartado especial donde ellos indican cómo está eso y dan incluso las cifras por cada 100.000 habitantes y todo ese proceso. Esa fuente de información la utilizamos para uno de los trabajos que publicamos recientemente en el cual desmentimos al ministro de Salud cuando él afirmó que el proceso de vacunación en Venezuela era expedito. Entonces, bueno, allí se demuestra que Venezuela está en el último lugar de América Latina en el proceso de vacunación. Sobre los medios de comunicación, no puedo mencionar uno solo como tal, porque en caso de otros países de América Latina, la mayoría de los medios de comunicación, al existir una información oficial y veraz por parte del gobierno de cada país, todos los medios de comunicación tienen la información al momento de las cifras de vacunados, de las personas contagiadas, de las muertes y de todo ese tipo de información que es importante para poder hacer una comparación con Venezuela. En este caso, bueno, lo que no tenemos acá en el país, que es eso, es una información oficial para poder hacer trabajos más amplios de investigación, porque no tenemos esas cifras oficiales. En relación a las fuentes, quisiera volver sobre algo. Mencionaron el caso de las ONGs. ¿Se ha abierto con la pandemia de la COVID el acceso a fuentes científicas? ¿Les parece relevante
como área, y yo, en este caso, mi opinión, pues esto nos ha colocado, la pandemia nos ha revelado las carencias que tenemos en el periodismo científico en Venezuela como un campo, digamos, de trabajo. ¿Tuvieron ustedes algún tipo de formación científica, de periodismo científico en sus carreras cuando estudiaron, por un lado, y luego cómo, si han tenido algún tipo de interacción con fuentes científicas directamente en los trabajos que han realizado? Bueno, en la universidad, en mi época, no tuvimos alguna cátedra o alguna dedicada al periodismo científico. Digamos, todo fue muy general, nociones básicas del periodismo, y realmente uno se forma trabajando en los medios de comunicación, o sea, no hay otra manera. Pateando calle, como decíamos en el periódico, ¿no? Cuando estuve allí, sí tuve un acercamiento digamos, al periodismo de salud, porque era una de las grandes áreas donde me desenvolvía. Mi centro era el periodismo de educación, era la fuente, pero estaba en equipo, o sea, ellos conformaron un área que era educación, salud y ambiente. Entonces yo tenía educación y ambiente y estaba con la colega Keren Torres, que hacía salud, y cuando ella no iba, me tocaba a mí. Entonces, bueno, allí esos fueron los momentos en los que uno tenía oportunidad de acercarse al periodismo científico, incluso desde la fuente ambiental también, y la educativa cuando se iba al ámbito universitario. Pero de verdad que sí es importante, porque eso nos permite conocer el lenguaje, ¿no?, que ellos utilizan para poder interpretarlo y transmitirlo a las audiencias, ¿no? Y eso se hace cada vez más necesario. Yo creo que todavía nos falta mucho por aprender en ese tema del periodismo científico. Y Correcto. actualmente, pues no, solamente el acercamiento es con los informes que emiten sobre la pandemia, y leer, hay que leer bastante para poder analizar e interpretar la información. Correcto. Bueno, coincido con mi colega. En la universidad no vimos como tal una materia totalmente dirigida a lo que es el periodismo científico, pero con la pandemia, en mi caso, fue la oportunidad de entrar en este tipo de temas más profundos, y además el trabajo era, como bien dice mi colega, eh, leer la información y tratar de transmitirla de la forma más clara posible al lector, porque muchas veces los términos en los que se explican en los informes y hasta en algunas organizaciones son términos que poco se entienden si no sabes el tema. Entonces, el trabajo es, y el trabajo sigue siendo, eh, tratar de traducir eso en un lenguaje un poco más comprensivo para el lector, para que entienda de forma más simple lo que se quiere transmitir y lo que se quiere explicar sobre la pandemia y sobre otros tipos de estudios científicos. Acá tenemos un par de preguntas que formula Luinerma Márquez. Una está relacionada con cuál es el tipo de tratamiento, perdón, cuál es el tipo de verificación que se aplican, si ustedes establecen diferentes tratamientos cuando se trata de personajes públicos, funcionarios o ciudadanos, o si en general se sigue el mismo proceso de investigación. Este es un tema. Y el otro que coloca sobre la mesa Luinerma tiene que ver cómo hoy estamos copados por el tema sanitario, y ella se pregunta, y si de pronto pasa esta epidemia, ¿cuáles creen ustedes que serían los temas noticiosos a verificar? A ver. Sobre la primera, bueno, sobre la primera pregunta, en el caso cuando uno verifica el discurso público, tanto sea como una persona del gobierno o alguna declaración que se haya dado por las redes sociales por alguna persona que no sea
el proceso de verificación es prácticamente el mismo. Es corroborar que esa frase que la persona dijo es o es verdadera o es falsa. Siempre de la mano con fuentes verificables. Que se pueda corroborar si de verdad esa persona, lo que dijo la persona es cierto o es falso, o si en caso sea dudoso, porque no se pueda verificar completamente. Exacto, yo tampoco creo que cambie, que varíe mucho el proceso de verificación de las informaciones. De hecho, en la página web de cotejo.info hay un apartado donde está explicada toda la metodología que se utiliza para las verificaciones, y esto es algo que está previamente establecido desde mucho antes de que llegara la pandemia al mundo, ¿no? Entonces, es un proceso muy parecido a un método científico porque lleva sus pasos para poder llevarlo a cabo, y es así, es prácticamente el mismo en todos los temas que se abordan. Sobre la otra pregunta. Ajá, exacto. La otra pregunta en relación, imaginemos, yo no lo veo factible, pero imaginemos que hay se acaba el tema pandemia, Dios quiera que sea pronto. ¿Cuáles piensan ustedes que en la agenda venezolana serían esos temas a verificar, temas post pandemia? Yo pienso que seguirán siendo los mismos que teníamos antes de la pandemia, la crisis humanitaria que existe en el país, los problemas con el sector salud, los bajos salarios, o sea, seguirá siendo lo mismo, porque incluso a la par de la desinformación que hay en torno a la pandemia, se está viendo que existen desinformación en cuanto a aumentos salariales falsos, por ejemplo, que circulan en las redes sociales, entrega de bonos falsos, o sea, estamos sumergidos por completo en una política de desinformación. Correcto, coincido también con mi colega. También en torno de toda la crisis también han surgido muchas noticias falsas referentes a la gasolina. Recientemente hubo una noticia falsa que circuló sobre un supuesto aumento de la gasolina subsidiada. Entonces, siempre van a haber temas que tendrán que ser verificados, porque como bien lo dice mi colega, antes de la pandemia ya los habían y después de la pandemia los van a seguir existiendo. Nos pregunta, bueno, nos saluda Lisa Canelón, nos saluda a los ponentes y pregunta, ya comenta, perdón, he visto recientemente una cantidad considerable de niños afectados por la pandemia en las cifras oficiales, que además no sabemos que no son las más precisas. ¿Manejan ustedes alguna información al respecto? Quizás abordar esa línea de manera informativa, ya que se sabe que los niños son en su mayoría asintomáticos. A Lisa Canelón le llama la atención que se reflejen tantos casos. Saludos, Lisa. Realmente no tenemos información reciente al respecto de los niños contagiados con COVID-19. Es interesante la propuesta que haces de tomarlo como una línea de investigación, porque realmente eso es lo que hay que llevar a cabo, una investigación, contrastar fuentes, hacer entrevistas para ver si es cierto esto que nos están arrojando las cifras oficiales, porque siempre escuchamos comentarios de que murieron 2 niños en el pediátrico de acá de Barquisimeto, por ejemplo, pero eso es algo difícil de corroborar incluso para los colegas que hacen diarismo en los medios de comunicación que están dando la batalla para mantener informado al país. Entonces, nuestro soporte también se da con el trabajo que ellos hacen, porque como les he dicho, es a partir de la revisión de fuentes y datos documentales que nosotros corroboramos o desmentimos alguna cifra, alguna frase que esté en el tapete del discurso público del país. En el caso del tema sugerido, es bastante importante esa acotación, porque en el diario tampoco lo hemos abordado. Y aunque es difícil verificar ciertos, como bien lo dice mi colega, ciertos temas por la falta de información oficial, y además
el trabajo que vienen realizando los periodistas está un poco como, se ha visto un poco hasta estancado por las dificultades que se presentan al poder movilizarse, asistir y que te brinden información en estos centros de salud donde supuestamente mueren los niños. Hay que ver también qué patologías tenían, si tenían o no patologías previas antes de ser contagiados por COVID-19, y de ahí como dar una serie de datos donde se pueda corroborar si en Venezuela hay un cambio en torno a los niños y por qué están muriendo niños de COVID-19 cuando, como bien lo comenta Andrés, los niños normalmente son asintomáticos. Entonces, de verdad es un trabajo una sugerencia muy buena, un trabajo que abordaremos y podremos realizar en el diario. Incluso pudiese ser en conjunto, Georgette. Ya tenemos varias experiencias de trabajos en alianza. Sí. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. De verdad que hay otro comentario de Pablo Arapé. Él pregunta, dado el desempeño laboral tan comprometedor de cara al poder, ¿han sufrido algún tipo de presión directa o indirecta por el trabajo que vienen realizando? No, hasta el momento, y gracias a Dios, y menos mal, no he tenido ningún tipo de represalia por alguna información que haya salido en las redes sociales, algún desmentido. Hasta el momento no he recibido ningún tipo de amenaza, por así decirlo. No, igualmente nosotros por acá tampoco existe algún tipo de presión, más allá del hecho del silencio oficial, ¿no? Porque muchas veces cuando se consultan, en el caso del Observatorio Venezolano de Fake News, como allí sí se desmienten informaciones, digamos, en caliente que se generan a diario, muchas veces cuando se consulta al sector oficial, pues solamente hay silencio de parte de ellos. Correcto, también nos ha Nos, pasado bastante en el diario. claro. Nos escriben por vía del Facebook la señora Mercedes Rodríguez. ¿De qué manera se le dice a un grupo de WhatsApp que deben desconfiar de toda la información que llega diariamente? Bueno, esta es una tarea que casi diría yo que tenemos que darla diariamente los periodistas en nuestras redes, familias, etcétera, ¿no? Correcto, ese es el trabajo también de, así como se difunden las noticias falsas, difundir el desmentido en todas las redes. Ejemplo, en el diario tenemos un número de teléfono, las personas pueden contactar, pueden enviar informaciones que consideren dudosas a través del WhatsApp y nosotros nos encargamos de verificarlas y desmentirlas. Cuando verificamos la información, sacamos alguna nota al respecto, un chequealo, enviamos la información a la persona y para que esta persona además también replique esa información y en sus grupos de WhatsApp y diga, mira, esto es mentira. Entonces, cuando así se vaya difundiendo el fake news, también se va difundiendo el desmentido de esa información. Al igual en las redes sociales, me he dado cuenta recientemente, he visto bastantes comentarios cuando se difunde una noticia falsa, a pesar de que hay comentarios de personas que creen lo que están leyendo, hay muchos comentarios que dicen, no, es falso, ya lo desmintió ya lo desmintió el diario, ya lo desmintió el observador de fake news. Entonces, es un trabajo que, bueno, está generando frutos y ha ido creciendo en los últimos meses. Bueno, en el caso de Cotejo, como nuestros trabajos son más de investigación, más reposados, solamente del discurso público, no hay tanta interacción, pero sí existe en el caso del Observatorio de Fake News, que es nuestro aliado, somos la misma familia, allí sí se da más o menos el mismo proceso que explica Georgette de interacción con las personas. En el paso que estuve allí como observadora, pues también hacía esa función de que recibía la información, la verificaba yo o veía si ya había sido verificada anteriormente por algún miembro del equipo del observatorio, y una vez que se tiene el link ya con el desmentido, pues se reenvía en el grupo. Pero
Realmente, pese a que sí siento que existe un poco más de conciencia de las personas, por ejemplo, en mi entorno familiar, he notado de parte de mis padres o de mis suegros que ya preguntan, mira, ¿esto será verdad? ¿Esto será mentira? Entonces sí, es un trabajo como de hormiguita, pero creo que debemos perseverar en esto para hacer que cada vez más personas sean más críticas y más analíticas al momento de recibir una información de dudosa procedencia o que presente alguna frase que sea muy buena para ser verdad. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo y yo creo que va a rendir sus frutos. Hay dos preguntas de Mariela Torrealba. ¿Cómo se traduce el lenguaje científico sin que pierda especificidad? Y conectada con esto, ¿cómo enfrenta hoy el periodismo el hecho, y la pandemia nos lo ha demostrado, de que la ciencia no es una verdad definitiva, sino un proceso que va avanzando en función de la experimentación y el desarrollo del propio conocimiento? Todo eso incide en que la ciencia finalmente también tiene, podríamos decirlo, como el periodismo, verdades parciales. ¿Cómo enfrenta el periodismo? ¿Cómo debería enfrentar el periodismo esa dinámica de la construcción del conocimiento científico? A la hora de redactar algún trabajo referente a este tipo de temas que vengan con conocimiento científico, es importante siempre redactar, bueno, lo que comenta primero, cómo uno traduce sin perder el sentido. Obviamente uno no puede cambiar las palabras que se mencionan en un estudio, en un informe, pero si bien se pueden explicar de manera que se entienda de mejor forma. En ese sentido también es importante que se resalte siempre en cualquier de los trabajos que se realice que se trata de un estudio, no de algo que es totalmente certero, sino que es algo que siempre está en estudio, como las vacunas, como actualmente eh, que han habido algunas muertes luego de las personas que se vacunan. Entonces, sacan estudios sobre cómo puede afectar en algunas personas que tienen ciertas patologías estas vacunas. Entonces, todo ese tipo de información, como si bien lo dice, es un estudio, no es algo que está totalmente verificado. De esa misma forma debe redactarse y debe quedar muy claro de que es algo que sigue en continuo avance. Sí, es un arte tratar de traducir el lenguaje científico a un lenguaje cotidiano que lo pueda entender el común de las personas, ¿no? Pero todo es cuestión de que cada periodista trate de leer, de analizar, de interpretar varias veces esa información que está allí en algún informe para tratar de comprenderlo. Una vez que uno lo comprende, pues es más fácil tratar de redactarlo con palabras que resulten cercanas con la gente, que resulten comprensibles para las personas. Bueno, de verdad que estoy muy agradecido, muy satisfecho por esta conversación con Georgette y María Ángel. Quiero darles la oportunidad de que digan unas palabras finales, se despidan, si quieren añadir algo sobre los cuales no han tenido preguntas, también pueden hacerlo. Y ya de esa manera vamos a cerrar esta conversación. Bueno, en mi caso, quisiera precisar también un poco cómo hacemos nosotros, darles un ejemplo de algún tema que hayamos desmentido, porque quizás se preguntarán cómo hacemos para determinar si es una verdad, si es una media verdad. Eh, por ejemplo, hubo un trabajo donde verificamos una frase de Jorge Rodríguez en la cual él dijo que Venezuela había aplicado 1.227 pruebas por cada millón de habitantes y ese cotejo recibió una calificación de mentira y esto se dio porque precisamente había inconsistencia y vacío de información en los datos y esto se pudo contrastar con las informaciones que nos daban las instancias internacionales y algunas ONG del país. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en cada cotejo.
tomamos la frase o la información de cada funcionario que sea susceptible de verificación y damos un vistazo en documental que tenemos en toda la web que nos pueda soportar o que nos pueda desmentir esta información. Entonces, como les explicaba al principio, no es un trabajo de un solo día. Este tipo de periodismo amerita tiempo, amerita análisis, amerita dedicación, pero pienso que, bueno, al final vale la pena porque estamos tratando de construir ciudadanos más críticos, ¿no? Y que estén educados. Correcto. Pero también quería destacar, por otra parte, el hecho de que el trabajo de verificación se ha ampliado y se han unido en muchos países medios de comunicación que han creado como secciones dedicadas totalmente al fact-checking, tanto en Colombia, España, existen bastantes ya medios de comunicación que se han sumado a esta causa y bueno, debido a eso, también todo lo que es la desinformación, no solamente en torno a la pandemia, sino con respecto a otro tipo de informaciones, bueno, la ayuda que se ha obtenido también con este tipo de otros medios, ayuda a los medios de Venezuela, que a pesar de que tenemos opacidad en la parte de la información dada por los organismos oficiales, las informaciones brindadas por otros medios de comunicación que se han dedicado también a realizar fact-checking internacionales y también mencionan Venezuela, bueno, eso ayuda también a el trabajo que realizamos acá. Y bueno, parte de eso, el trabajo que realizamos en el diario, que queremos seguir ampliando, y bueno, a través de nuestras redes sociales y a través del WhatsApp siempre estamos publicando el hecho de que a través de nuestro número en WhatsApp pueden verificar cualquier tipo de información que circula, que considere dudosa, además obviamente del análisis del discurso público. Bueno, Georgette, María Ángel, muy agradecidos. Le comento a Pablo Arapé, quien ha insistido en colocar el tema de la posverdad, que pues vamos a tomarte la palabra, Pablo, y me parece pertinente que en alguno de estos eventos tengamos una discusión sobre lo que se entiende por posverdad en esta discusión de la circulación de las noticias falsas, de las fake news. Quiero agradecer tanto a Georgette, a María Ángel por su presencia y a todos y a todas quienes nos han acompañado tanto en esta transmisión como por la transmisión en Facebook. Pues invitarles a que nos acompañen en un próximo evento que estaremos organizando como la Asociación Civil Medianálisis. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias.